Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más dando gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por un día más de gracia. Gracias por estar siempre en nuestras vidas. Gracias por guiar cada paso que damos. Gracias por nunca apartarte de nosotros. Gracias por eso que enviaste, que nos mostró el camino. Gracias por sacrificar lo que más amabas. Te damos hoy, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. El anciano, en aquella casa en el campo, había quedado solo. Su esposa había fallecido de neumonía en aquella cama que hoy yacía vacía. El anciano solo salía, se sentaba en el portal y se balanceaba en aquella hamaca, mirando al cielo y preguntándose por qué seguía con vida. El anciano salió al campo y encontró una semilla. Semilla que cayó del cielo cuando pasaba un ave y cayó sobre su sombrero, rebotó, cayó al suelo delante de él. Él agarró aquella semilla con un poco de curiosidad y le puso un poquito de amor. Nombró aquella semilla Laura, exactamente como se llamaba su esposa que había fallecido. Y decidió sembrar aquella semilla a un costado de aquella casa que se encontraba en el campo. Puso un poco de tierra sobre ella y un poco de agua para que así pudiese gestarse aquella pequeña semilla y comenzar a romper, a echar raíces y a salir una pequeña brotecito de hoja verde. Cada día aquel anciano observaba cómo crecía ese árbol, cómo crecía esa pequeña semillita. En apenas un año, aquello que en un momento fue una semilla, ya estaba del tamaño del hombre. En 2 años se convirtió en un árbol joven. En 5 años era un árbol robusto y fuerte. El anciano había visto y observado cada proceso de aquella semillita, desde el dolor de romperse cuando comienza a echar raíces hasta ese pequeño brote cuando rompe el cascarón hacia arriba. Luego ese crecimiento y cómo ese tronco se va ensanchando y las ramas comienzan a crecer hasta como cada invierno, cada otoño, el árbol pasaba por diferentes cambios, transformaciones, el sol, agua, sereno, luz, todo lo que influía en el crecimiento de aquella pequeña semilla que un día tuvo en sus manos. Hoy, ese árbol que se llama Laura tiene grandes raíces y grandes ramas. Tan grandes son sus raíces que han pasado por debajo de aquella pequeña casa y tan grandes son sus ramas que cubren todo el techo de aquella pequeña casa. El anciano aún cuida de aquel árbol. En un momento advierten de una fuerte tormenta que venía para aquella área. Incluso desde la ciudad llegaron los avisos de que se prepararan y un equipo de rescate le aconsejó que había que cortar las ramas de aquel árbol y cortarlo porque con aquella tormenta podía ocurrir un desastre. Él se negó en todo momento, no permitió nunca que le hicieran daño a aquella vida que él había visto crecer, procesar, fortalecer. La tormenta pasó y así como estaba previsto, las ramas de aquel árbol cayeron sobre la casa del anciano. El anciano prefirió entregar su vida, su propia vida, antes de que dañara aquel árbol que él había
sembrado con tanto amor. Hay un versículo de la Biblia que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También menciona la Biblia que Dios nos ama con amor eterno, un amor que nunca se acaba, que siempre perdura y que siempre triunfa. Tanto así, que así como este anciano se sacrificó a sí mismo en forma de hombre, llevándose a la muerte y muerte de cruz, para darte salvación a ti, a esa vida que Él ha estado. El amor de Dios es un amor que en el mundo no entendemos, pero cuando tú dejas que su mano sea puesta en tu pecho, comienzas a entender tantas cosas, comienzas a inclinar tu rostro y a escuchar un poco más, comienzas a mirar el cielo y a hablar con tu Padre, ese que has echado en falta tantas veces, ese que a partir de ese momento siempre caminará contigo donde quiera que vayas, ese que a pesar de que tengas momentos de cambio, de transformación, momentos difíciles o momentos felices, siempre va a estar a tu lado. Ese que no nunca ni lo pensó, ni lo piensa, ni lo pensará, en el que si tiene que dar su vida por ti, nuevamente la dará. Ese que prefiere morir él a sí mismo para que tú tengas vida en él. Ese se llama Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por tu verdad, por tu camino. A ti te doy gracias en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret.